tipo de producto o servicio que se relaciona entre un estado con otro estado. Recuérdense el principio de reciprocidad, ¿verdad? Esto mucho se aplica en estos derechos de diplomacia y de consular. Además también hay ciertos mecanismos de consulta entre estados, ¿verdad? Tanto el estado receptor como el estado de origen. Es básicamente, ¿verdad? Las relaciones directas dentro del derecho de diplomacia tiene que ver más que todo la comunicación entre estos dos países, la forma en que pueden establecer mecanismos de comercio y además también cuestiones limítrofes entre un territorio y el otro. Eso es bastante básico, fundamental. Ahora bien, en cuanto al derecho consular, el que hemos estado estudiando, ¿verdad? Todos estos días, ya hemos dejado claro que es una institución secular, ¿verdad? Tradicional, mantenida entre dos gobiernos. La finalidad es la protección de los nacionales en el estado receptor. Hemos hablado en cuanto al derecho internacional privado de los consulares. Hemos hablado de la extraterritorialidad que ejerce el derecho consular en un estado receptor. Hemos dicho, por ejemplo, que son nacionales del estado emisor, ¿verdad? En la que pertenece dentro del estado receptor todos los derechos nacionales en ese estado receptor. Porque esas personas que son nacionales del estado emisor, ¿verdad? Buscan la protección de los derechos fundamentales. Hicimos una comparación entre los derechos fundamentales, ¿verdad? Y los derechos constitucionales. No sé si recuerdan todavía esa clase. Entonces, todos estos derechos es medular dentro del derecho consular, porque esto es lo que obliga la protección de los derechos nacionales nacionalizados en ese país receptor frente a cualquier violación de sus derechos, no solamente constitucionales, sino derechos fundamentales. La primera, la diplomacia, es de carácter internacional. Y la segunda norma no solamente de carácter interna, sino también tiene que ver, por ejemplo, en los casos de los países que no tienen embajada o no tienen oficinas consulares en ese país. También les explicaba, por ejemplo, que hay países que no tienen, ¿verdad?, ningún tipo de relaciones diplomáticas con otros países y ellos buscan los países vecinos para que puedan incidir, que tengan diplomacia, que tengan derechos consulares en ese estado para que puedan ayudar a sus nacionales. También eso lo compartimos, lo hablamos, lo discutimos. Entonces, es parte del derecho consular en cuanto a la protección, siempre y cuando el estado emisor autorice ese tipo de relaciones consulares para los nacionales de ese país en protección de ese país. Razón por la cual, ¿verdad? Algunos países solo optan por tener relaciones consulares y no diplomáticas. Es decir, podemos mencionar casos, ¿verdad?, de países que no tienen ninguna relación diplomática, pero sí eh, ofrecen y realizan los servicios del derecho consular. Hemos visto, por ejemplo, muchos, pero muchos estados, ¿verdad? Incluso Nicaragua tiene muchos oficinas consulares en otros países y no tiene ningún tipo de relación de diplomacia en esos países. Son dos cosas totalmente distintas, pero a su vez una funciona más que la otra. Muy bien por Nicaragua en el hecho de tener oficinas consulares en muchos países y no teniendo las relaciones diplomáticas de ese país. Entonces,
Son cosas que ustedes tienen que manejar, tienen que diferenciar y tienen que estudiar un poco, ¿verdad? En cuanto al tema que hemos desarrollado, por ejemplo, los dos encuentros pasados, más incluyendo este encuentro. Creo que alguien está solicitando ingresar. Ah, ok, perfecto. Ahí tenemos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Les escucho, muchachos? Ninguna, profe. Excelente. Ok, ahora vamos a estudiar el marco jurídico del derecho consular. Aquí les voy a explicar un poco en cuanto a esta regulación procesal jurídica, porque efectivamente el derecho consular nuestro de Nicaragua cuenta con una ley que se llama prácticamente, ¿verdad? Con todos los requisitos, todos los procedimientos, todas las relaciones jurídicas en cuanto al nombramiento, en cuanto a destituir a un cónsul, en cuanto a las funciones que realiza, en cuanto a las clasificaciones de los cargos que tiene que haber en una oficina consular, lo regula esta ley. Se llama Ley Consular. Esto va desde que va a crear una oficina consular por el Estado de Nicaragua en cualquier otro país, no solamente de Centroamérica, sino del mundo entero. Esta ley consular no solamente regula las oficinas consulares, sino también regula, ¿verdad?, cualquier establecimiento consular en los países extranjeros que el Poder Ejecutivo lo considere necesario. Y aquí la ley establece, por ejemplo, las consideraciones necesarias. Esto va a depender de acuerdo a los tratados, convenios y cualquier práctica internacional con ese país que necesita, que se requiere establecer una oficina consular. Con cualquier tipo de país que tengamos ciertas relaciones diplomáticas o consulares, esto obedece también a cuántos nacionales existen en ese país como para que Nicaragua proceda a interponer o a solicitar, ¿verdad? Una solicitud internacional sobre establecer una oficina consular. Esto lo tiene que decidir, lo tiene que manejar el poder ejecutivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el poder ejecutivo, ¿verdad?, lo autoriza, si el poder ejecutivo le es conveniente establecer una oficina consular, entonces ellos son los que van a hacer el nombramiento. Eso es lo que nos dice la ley consular. Recordemos que el Poder Ejecutivo está representado por el presidente de la República de Nicaragua. Recordemos también que el presidente es el que tiene la función directa a través de la Asamblea Nacional, es decir, donde están los diputados. Estos diputados establecen no solamente la ley consular, sino también cualquier